Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Le invito a que nos visite, es una iglesia de habla inglesa, pero si no tiene iglesia local a la que asista, venga y comparta con nosotros, reciba la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a cómo Dios nos enseña su palabra, de amar al prójimo como a sí mismo. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. Y pronto desde abril 7 también nuestros servicios de escuela bíblica dominical desde las 10 de la mañana. Y permítame hablar ahora acerca de algunos eventos que se dieron durante, antes y después de la Cena del Señor. Y los separé para dejar énfasis en lo que es la Cena del Señor y entonces poder hablar también de estos eventos, porque es mucho el material, es mucho lo que el Señor Jesús habló, es mucho lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante esos días de jueves y viernes que celebró la cena de la Pascua con sus discípulos. Uno de los eventos que encontramos que el Señor celebró durante la cena del Señor es lo que conocemos como el lavatorio de los pies, el acto donde el Señor Jesús se levanta y comienza y lava los pies a sus discípulos. Este evento solamente lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer de allí brevemente algunos versículos. Juan capítulo 13, versículos del 13 al 16. Fíjese cómo el Señor Jesús dice después de haber lavado los pies de sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque yo lo soy. Él es el maestro, Él es el Señor, yo lo soy. Pero si yo soy, hablando de Jesús, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Fíjense cómo dice el Señor: pues si yo soy el Señor y el Maestro, y yo he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Algunas iglesias celebran este acto como un acto ordenado por el Señor Jesús para practicarse, pero no encontramos eso en realidad como un acto para practicarse, es como un ejemplo de humildad, siendo el Señor Jesús el Maestro y el Señor, y habiéndole lavado a sus discípulos, nos enseña cómo Él se humilló a sí mismo ante sus discípulos y lavó los pies de sus discípulos en aquel momento dado donde estaban compartiendo la cena del Señor. Fíjese cómo dice el final: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús también durante la cena anuncia que lo van a dejar solo, se van a escandalizar de él todos los discípulos, y más aún que Pedro lo va a negar. Fíjense cómo dice el apóstol en Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Escrito está, haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde también había, ¿verdad?, esa profecía de que eso iba a suceder. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro, siempre el que hablaba así inmediatamente, sin pensar lo que iba a decir y sin decir lo que iba a pensar, ¿verdad? Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto te digo, esta noche que el gallo cante, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo que dijo el Señor sucedió al momento en que el Señor fue tomado preso para ser llevado al frente del sacerdote Anás y después de Caifás. Los discípulos lo abandonaron y Pedro, en lo que Jesús estaba allá siendo interrogado por el sacerdote, el gran sumo sacerdote anterior, Anás, y entonces Caifás,
negó al Señor Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces. Eso también se dio conforme a lo que el Señor Jesús dijo que iba a suceder. Y luego vemos cómo el Señor Jesús, al terminar la cena y al terminar de compartir con sus discípulos, sale con ellos hacia el hacia el monte de los olivos, específicamente el huerto de Getsemaní. Y fíjese cómo el apóstol Lucas aquí nos escribe de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, versículos 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Ese era su lugar favorito donde él iba a pasar tiempo a solas. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense en dos eventos o dos interesantes aquí, temas que nos aparecen en Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, tal era su dolor y su agonía, que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. En otros evangelios leemos cómo el Señor Jesús oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en momentos de agonía y de dolor, el Señor Jesús entendía que aunque Dios podía liberarlo de pasar de ese sufrimiento, entendía que la voluntad de Dios era primero, sobre todo para poder alcanzar su propósito, su voluntad, la de Dios en la vida del Señor Jesús, de ir hasta la cruz del Calvario y morir por nosotros y allí derramar su sangre por nosotros como pecadores para poder entonces obtener en Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, salvación y vida eterna. Y por último, en ese también momento dado, cuando están allí antes, ¿verdad?, de ser el Señor Jesús tomado preso, el Señor Jesús les deja a sus discípulos un nuevo mandamiento. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya Jesús había enseñado del primer mandamiento que amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro espíritu, y también que entonces que amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y ahora hay un nuevo mandamiento. Dice el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Lo que debe distinguir entonces a los discípulos de Jesús, nosotros los que seguimos a Jesús, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es siempre, el acto de amar a Dios, primero que todo, al vecino, como dice el Señor Jesús, y amaréis, ¿verdad?, a vuestros vecinos como se aman ustedes mismos, y tercero, a nosotros mismos, los hijos de Dios, los discípulos, los unos a nosotros, así como Dios nos ha amado, o el Señor Jesús nos ha amado. Siempre será la distinción del creyente que sus actos sean originados en el amor hacia Dios, en el amor hacia nuestros vecinos y en el amor hacia los unos a los otros. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y multiplícala de nuevo para fruto, para gloria y honra tuya, para aquellos que todavía no conozcan a Cristo, puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador y puedan mirar hacia el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, cómo oró, cómo sus gotas caían como gotas, sus lágrimas caían como, su sudor caía como gotas de sangre. Tal es su agonía, que necesitó fortalecimiento de los ángeles como ser humano en aquel momento dado. Padre, que todos aquellos que miren a Jesucristo ahora, en estos días, y vean a Jesús en la cruz del Calvario, puedan creer en Él y recibirle como Señor y Salvador. Padre, gracias, en nombre de Jesús que oramos. Amén.